Muy buenos días, chicos del segundo nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo van llevando la semana de clases virtuales? Espero que muy bien, ¿no? Las disculpas de caso, queridos estudiantes, he cambiado de máquina. Estoy tratando de solucionar los problemas de audio, pero espero que todos me escuchen con claridad lo que quiero explicar. De todas maneras, pues estamos haciendo lo posible por elevar la voz para poder llegar a todos ustedes, ¿sí? Recordemos que es la última clase del bimestre, porque el día lunes ya estamos comenzando nuestros exámenes bimestrales, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar todo lo que hemos aprendido, si es que hemos tenido falencias, ¿no? Todo lo podremos visualizar en este examen que se nos aproxima, ¿no? Por ahí espero que nuestro amigo Sósimo, que la compañera Xiomara, Brisa, por ahí Martín, Yandelfer, Yohari, ¿no? Milenka también, que hayamos hecho en conjunto un trabajo que pues sea productivo. Ahora pues bien, entrando al tema del día de hoy, queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de un tema que está relacionado con los anteriores, porque en los anteriores temas nosotros hemos hablado acerca del proceso de comunicación, hemos hablado que el lenguaje es universal, que la lengua es de una sociedad que está en un determinado territorio, hemos dicho que el habla es individual, ¿correcto? Muy bien, pero ahora vamos a hablar acerca de algunas pequeñas variaciones que tiene la lengua, ¿sí? Porque recordemos que es en sociedad. Muy bien, sí. Hablamos de idioma, excelente, me dice por ahí Yohari, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay pequeñas variaciones o planos informales en los que también se puede registrar el uso de la lengua. No necesariamente en un idioma, sino que este idioma va a tener diferentes características y es ahí cuando vamos a observar planos de la lengua, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, porque recordemos que las personas nos comunicamos de acuerdo a nuestro nivel de instrucción, de educación, pero para que tengamos un nivel de instrucción y educación, pues tenemos que tener un determinado nivel socioeconómico o en todo caso un ingreso, ¿no? Un ingreso que no sea pues mínimo. Ahora, obviamente tú tienes esta suerte de estar en un colegio particular, ¿no? Recibir, digamos que instrucción o educación un poquito más de nivel, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es aprovecharlo al máximo, porque esto te va a dar para más adelante frutos, porque cuando tú ingreses a la academia o de repente ya des tu examen de admisión, tú que ya estás más cerca, te vas a dar cuenta de que el colegio, tu educación particular, te ayudó a que tú puedas, ¿qué? Comprender mejor los temas de la academia. Te habla pues una estudiante de colegio estatal, yo he estudiado en colegio estatal y de hecho pues no salí en los últimos puestos, he salido dentro de los primeros puestos y aún así, llegando a la academia pues estaba perdida totalmente, ¿no? Porque no comprendía casi nada, ya que la educación estatal no es mala, pero pues se enfoca bastante en cuanto a principios, en cuanto a valores y pues de la parte académica es solamente un porcentaje, mientras que en colegio privado, pues de todas maneras el porcentaje es más alto, ¿no? Eso lo podrás observar tú. Ahora, en cuanto a esta educación y a cuanto a los niveles de instrucción, y estamos hablando del nivel socioeconómico, que hablamos cuál es o cuánto perciben tus padres, ¿no? Para sostener un hogar, es en cuanto a ello que va a haber esta variación en los planos de la lengua, ¿no? Vamos a ver aquí que a través de esto se va a llevar a cabo el sociolecto, porque te decía que la lengua es en sociedad, pero el sociolecto va a ser una pequeña variación en la lengua, una variación en el idioma.
Dice, es una forma de habla común a un grupo social de acuerdo a su estatus económico y social. Los estudios en sociolingüística se relacionan con aspectos de la estructura social de un grupo humano. Entonces, por ejemplo, aquí tienes, ¿no?, a las personas que se comunican de repente de una manera extraña, ¿no? Que dice, espero que haya jama. Y tú dices, ¿qué? ¿No? Entonces, que haya jama, te quedas sorprendido, ¿verdad? Pero pues a otras personas sí lo pueden comprender, ¿no? Yo, por ejemplo, no entendía, pero haciendo un estudio más profundo, un estudio sintáctico, morfológico, y a la vez de todas sus estructuras posibles, pude comprender que significaba que quiere que haya más comida, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que se comprenden, de repente los cobradores tienen una manera propia de comunicarse, ¿no? Pero no hablemos en general, sino que hay un grupo, ¿no? De repente, por falta de instrucción, de repente no pudieron estudiar, no pudieron asistir no pudieron tener una mejor educación y pues ellos se comunican como ellos mejor se les parezca, ¿no? Entonces, por motivos diferentes, quizás no es culpa de ellos, pero por motivos diferentes, ¿no? Esto no quiere decir que vayamos a excluir a algunas personas, sino que estamos analizando su nivel de lenguaje, ¿no? Ahora, su nivel de lengua, perdón. Estamos hablando ahora que tenemos 3 niveles, súper estándar y subestándar. Conforme vamos a ir llevando la clase, te vas a dar cuenta de que hay un nivel que está por muy debajo de los demás, ya que es este nivel pobre en léxico, digamos que ínfimo, paupérrimo, me refiero a muy, ¿cómo te explicaría? Con muy pocas palabras e incluso mal utilizadas. Luego tenemos al nivel estándar, que es el nivel más común, y el super estándar, que es un nivel más alto, culto, de personas con instrucción mucho mayor, ¿no? Pero lo vamos a entender mejor en las siguientes diapositivas. ¿Qué son los planos del lenguaje? Dice por aquí. Veamos, dice. Son los registros utilizados para hablar o escribir, para adecuarse a las circunstancias o al emisor popular, coloquial, formal, vulgar y culto, porque aquí vamos a ver distintas formas de utilizar al lenguaje. Entonces, para que lo puedas comprender mejor, vamos a ver aquí. Claro, ya te había comunicado que de los niveles de la lengua salen 3, ¿no? Nivel super estándar de la lengua, nivel subestándar de la lengua y el nivel estándar de la lengua. ¿Cuál será de quién? Vamos a ver en el siguiente esquema. Tienes en primer lugar al nivel subestándar, que es el nivel, dice este nivel o el uso de este nivel incurre, o quiere decir que mayormente lo observamos o observamos muchas incorrecciones, modismos, dice, quiere decir que utilizamos mal la lengua. Incluyen por lo general el uso de jergas y variantes regionales. ¿Qué serán jergas, no? Palabras que no encuentro en un diccionario van a ser las jergas, ¿no? ¿Qué jergas utilizas tú con tu compañero? De repente, niña fresa, dirás por ahí, ¿no? Es una niña fresa. Esa es una jerga, por ejemplo, porque yo no lo encuentro en el diccionario. No es una palabra correcta. Por ahí dicen, ¿no? Yape, dicen ustedes, ¿no? Yape. Ese yape tampoco existe, es una jerga, ¿no? De repente, nos vemos más Tarzán, ¿ah? Tarzán, ese de repente tampoco existe, quiere decir que es más tarde, ¿no? Entonces, ahí te vas dando cuenta tú el nivel de educación que tienen las personas para comunicarse, ¿no? Por ahí a las chicas que les gusta de repente hablar con los chicos que se creen vacancitos porque dicen yape, porque dicen yape flaca, ¿no? De hecho, no es el vacancito, sino que a lo mejor le faltó educación a tu amigo, ¿no? Y tienes que decírselo, ¿para qué? Para que no pase roche, como dicen ustedes, ¿no? Por cierto, roche también es una jerga. Pero pues hay algunas jergas que se van aceptando dentro de otro tipo de lenguaje, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces no nos adelantemos aquí.
Ah, me refería a que las personas que utilizan el lenguaje subestándar, ¿sí? Van a tener muchos errores cuando hablan y cuando escriben. Por eso es que a veces, digamos que no agrada cuando escribes mediante el WhatsApp, yo que recibo sus mensajes, ¿no? Me dicen por qué una X y una K. Voy a entender que es por qué, ¿no? Una X y una K. Y digo, Dios, mis alumnos del segundo nivel no puede ser. Me sacudo la cabeza y digo, no, no. Entonces, trata de completar tu palabra, porque esto, aunque no quieras, hace que retrase tu tu desarrollo en cuanto a la lengua, al lenguaje, porque esto no es un juego. Yo no te enseño el lenguaje como para que tú lo tengas por teoría, sino para que tú lo apliques en tu vida diaria, ¿sí? Entonces, si tú vas a comenzar a escribir de esa manera, que en realidad es una pobreza léxica o en todo caso es una, ¿cómo te explico? Una reducción de palabras, ¿no? Entonces haces que tu cerebro no avance, sino al contrario, retroceda. ¿Por qué? Porque tú vas a ir olvidando la correcta escritura. Me dices, eso es imposible. No, es posible. Por eso tú tienes que siempre estar corrigiendo tus propios errores. Cuando yo corrijo sus tareas, también te mando, ¿no? No olvides las tildes, ¿no? Utiliza mayúscula, ten más orden, de repente, ¿no? Por ahí no va con B, va con V, no es con S, es con Z. ¿Cuál es mi finalidad? Que tu cerebrito siga desarrollando, ¿correcto? Entonces, nuevamente volvemos al nivel subestándar, que es el nivel que tiene más errores. Vamos a ver aquí algunos subdivisiones que tiene el nivel subestándar. Va a tener dos: la lengua vulgar y la lengua, lo vemos aquí, y la lengua popular. Pero vamos a comenzar con la lengua vulgar porque dice, se caracteriza por su gran sencillez, ¿no? Muchos de los términos no forman parte del diccionario y gran cantidad de vulgarismos y errores que no buscan corregirse. ¿Por qué dice esto? Porque las personas que utilizan esta lengua de este nivel subestándar lo utilizan y no lo ven mal. Dicen, mientras yo me comunique y tú me entiendas, correcto. Lo que no se dan cuenta es que no todos lo entienden, solamente un grupo determinado lo comprenden, ¿no? Vamos a observar vulgarismos fonéticos. Fonéticos es en cuanto al sonido. Cuando dicen de repente, pásame la toalla, ¿no? Está mal empleado, ¿no? De repente, oye, flaco, ¿verdad que estás con esa flaca? ¿No? Cuando dicen verdad, no están completando, flaco, flaca. Las personas tienen nombres, pero ellos se comunican de esa forma, ¿no? Oye, colorada, en vez de decir colorada, ¿no? De repente por decir a las personas blanconas, oye, colorada, ¿no? Vamos a ver aquí incluso en los periódicos chichas, que es aquellos periódicos que están hechos para ser leídos por este tipo de sociedad, por este grupo, dice, ¿no? Lo más clásico que podemos observar es Fercho, Arroya, Añora, que estaba con Calato, que te dirás tú, ¿no? Pero si intentamos traducir esta expresión, pues diremos que una señora pues fue atropellada por un, por un bus tal vez, ¿no? Y la señora estaba con quién, con su bebé, ¿no? Pues bien, esto es lo que vamos a observar en el nivel subestándar, un uso totalmente tergiversado o cambiado de la lengua. Muchos errores totalmente en toda su expresión. Entonces, cuando tú veas esto, tú ya sabes, es un nivel subestándar, una lengua vulgar, ¿correcto? Pero la lengua popular se va a diferenciar en que puedo estar utilizando mal estas palabras, pero ya se va entendiendo lo que yo digo. Por ejemplo, los cobradores, avanza para atrás, avanza para atrás. Y tú dices, no, pues para atrás. Pero si solamente se avanza hacia adelante, ¿no? Oye, sube para arriba, baja para abajo. Claro, son redundancias, porque ni modo que yo suba para abajo. No, ¿verdad? No hay sentido. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, tanto en la lengua popular
como como el lenguaje o la lengua vulgar están dentro del nivel subestándar. La diferencia es que en la lengua popular yo voy a comprender un poco más qué es lo que me quiere decir. De todas maneras es poco elaborado, pero lo puedo entender un poco mejor, ¿no? Déjalo que ande comiendo su comida. Miss, eso está bien extraño. Claro, tú sabes que está mal, pero ya se puede comprender lo que dice, ¿no? El siguiente nivel va a ser el nivel estándar, que es el nivel que mayormente estamos toda la población, ¿no? Y además se reconoce como correcto porque aquí ya sigue las reglas de un diccionario. Aquí puedes estar tú, puede estar tu papá, tu mamá, ¿no? La mayor parte de la población. Incluso si es que hay algún error, pues lo pueden corregir. Tienen ya la idea de que algo está mal y se puede corregir. En ese caso no hay problema. Aquí tenemos dos lenguajes dentro del nivel estándar. Tienes al lenguaje coloquial, ¿sí? Y al lenguaje culto. En el lenguaje coloquial ya estamos hablando de un lenguaje correcto, aunque pueden existir pequeños errores. Por ejemplo, como en economía lingüística se dice cuando yo no voy a acabar mis oraciones o mis frases, o incluso utilizo muletillas. En realidad las muletillas también utilizan la mayor cantidad de personas, ¿sí? Se tiene que suprimir o eliminar, sí, pero pues todavía no se ha podido realizar esto en algunas. Cuando se refiere a muletillas, dice, por ejemplo, cuando tú dices, estás hablando y dices, bueno, entonces me encontré con mi amigo y me dijo mi amiga, ese que es muy repetitivo, es una muletilla, ¿no? Lo puedes pronunciar, pero como en realidad también es mi muletilla, pero lo vas pronunciando de un tiempo prolongado, ¿sí? Pero si tú lo mencionas cada palabrita, la de hecho ya es una muletilla que tú tienes que tratar de eliminarlo, ¿no? Pero si es de tiempo prolongado, pues muchas veces la muletilla te da un espacio que tú puedas programar qué es lo que vas a decir. Porque recuerda que para hablar primero tienes que pensar. No existe eso de, ay, lo dije sin pensar, mentira. Todo lo que tú dices lo piensas. Así que ya sabes, cuando la amiga, el amiguito o el mejor amigo te dice, discúlpame, te lo dije sin pensar, mentira. ¿Ya? La amiga Geraldine me ha dicho que es mentira porque cuando nosotros nos expresamos, primero nuestro cerebro trabaja y luego recién mandamos lo que queremos decir. ¿Sí? Volviendo aquí, tenemos al lenguaje coloquial y es un lenguaje correcto, con algunos errores muy pequeños, pero se pueden corregir, como debo reconocer tu alegría, ojalá llegues temprano, ya lo entiendo mejor, ¿verdad? Y el lenguaje culto, a comparación del lenguaje coloquial, ya voy a observar un léxico más rico. ¿Por qué dice más rico? Porque voy a utilizar palabras que encuentro en un diccionario o un sinónimo diferente a las palabras que he utilizado antes. Como ves aquí dice, quiso deleitarse con su merienda. Claro, de repente, Miss, yo ya no utilizo esas palabras, todavía no puedo, pero de aquí pues a una edad, que tengas una edad más, pues ya estarás utilizando estas palabras. De hecho, para comunicarme contigo, yo tengo que bajar un poco mi nivel, mi léxico. ¿Para qué? Para que tú me puedas comprender, porque si yo te hablo de palabras técnicas, tú ya no me vas a poder comprender y no se va a hacer posible el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces tengo aquí, dice, la geometría es tediosa para mí. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí? Que el curso de geometría pues es un poco complicado. Y en el primero quiso deleitarse con su merienda, quiso disfrutar su almuerzo tranquilo, ¿no? Veamos el último, que es el nivel subestándar y es un nivel culto, propio de personas instruidas y con un nivel cultural elevado. Aquí encontramos el lenguaje de los profesionales, ¿sí? Porque ellos utilizan palabras técnicas. Incluso encontramos el nivel poético. ¿Por qué? Porque se hace énfasis a la belleza del uso del lenguaje. Aquí encontramos figuras literarias, por ejemplo, ¿no? Dice, las perlas de tu boca me anonadan, ¿no?
Miss, no entiendo. Sencillo. Cuando es de lenguaje metafórico, o sea, poético, tú tienes que tratar de interpretarlo. A ver, perlas, se relaciona con en mi boca, dice blancas. Ah, entonces se refiere a los dientes. Muy bien, me anonadan, me impresionan, ¿no? Por ejemplo, los poemas de César Vallejo, como ya habíamos hablado clases pasadas, tienen este lenguaje poético. Todos los poetas tienen un lenguaje poético, ¿sí? Y el siguiente lenguaje dentro del nivel súper estándar, pues será el científico y técnico. Aquí está el lenguaje de los abogados, de los médicos, de los profesores, ¿no? Como tienes acá, el neonatal sufre de craneosinostosis. Miss, ¿qué será eso? Dirá por ahí Brisa. Pues sencillo. De hecho, pues es un lenguaje que utilizan más los médicos, pero se puede descifrar, ¿no? Gracias a mi clase ¿te acuerdas con qué clase podemos descifrar algunas palabras? Gracias a mi clase de raíces griegas, ¿no? Neo significa nuevo, natal significa ser, cráneo significa cabeza. Bueno, puedo ir descifrando que es una enfermedad a la cabeza que sufren los recién nacidos, ¿no? Entonces, de la misma forma, los profesores se comunican mediante un nivel técnico, ¿no? Hablamos de rúbricas, hablamos de sesiones, hablamos de momentos, ¿no? Entonces, de repente son palabras que tienen su propio significado. Y lo vemos aquí en el lenguaje científico y técnico dentro del nivel súper estándar. Bien, dentro de los ejercicios, porque ya te he puesto varios ejemplos, dice, reconoce si los siguientes enunciados pertenecen al nivel subestándar, estándar o superestándar. Es lo único que tú vas a reconocer, los tres niveles. Recuerda que el subestándar es un nivel muy pobre en léxico, con muchos errores. El nivel estándar es el nivel del pueblo, el nivel normal, y el superestándar observamos ya palabras técnicas. Por ejemplo, en la primera dice, estimado cliente, en breves momentos lo atenderemos. ¿Dentro de qué nivel estará mi querida Brisa? Muy bien, vamos a observar que está dentro del nivel estándar, porque yo lo comprendo sin hacer algún esfuerzo. Quiere decir que es el nivel medio, el nivel del pueblo, el nivel aceptado. ¿Correcto? De la misma forma vas a analizar los siguientes ejercicios y con una flecha colocarás si pertenece al nivel subestándar, estándar o superestándar. Eso sería todo por el día de hoy. No olvides estudiar para tu examen del día lunes, ¿sí?